Bueno, fíjense que nosotros ya vimos el plazo para poner excepciones y ahora estamos estudiando las excepciones, ya más o menos hablamos en términos generales, hablamos de la incompetencia del tribunal, la falta de capacidad del demandante. ¿Qué es lo que es interesante de esta excepción número 2 de la falta de capacidad del demandante? Que esto es muy similar a lo que es las excepciones dilatorias en el juicio eh, ejecutivo, perdón, en el juicio ordinario de mayor cuantía que estudiamos en el artículo 303. ¿Se acuerda que ahí estaba en el 302? Lo mismo, la falta de capacidad del demandante, repite lo mismo. Pero en el 303, ¿se acuerdan que, no sé si lo vieron conmigo, y cuando se hablaba de al revés, de la falta de capacidad del demandado, ahí uno no podía poner esta excepción, porque se refiere solo a la capacidad y la personería y representación legal de la parte demandante. Y en ese caso nosotros en el juicio ordinario aplicamos la número 6, que es la general, pues, donde ahí nos agarramos de cualquier otra excepción que no esté dentro del número 1 a 5. Y aplicamos la número 6, en general, todas aquellas que tienen por objeto regir los mismos procedimientos. Bueno, en este caso lo que se entiende es que debiéramos presentar no la número 6, porque aquí estamos en el juicio ejecutivo, sino que nos tendríamos que ir a la número 7, que esta es la falta de algunos de los requisitos o condiciones establecidos por las leyes para que dicho título tenga fuerza ejecutiva, sea con relación al demandado. Y ahí tendríamos que argumentar esta. Y también a veces se generan, a ver, yo les voy a contar un poco que los juicios ejecutivos, la mayoría se oponen excepciones, pero la verdad es que el 90% se presentan muchas excepciones con el objeto de dilatar. Los abogados ya tenemos como formatos tipo de excepciones, 7 pagarés, 7 cheques, nos agarramos por cualquier parte para de alguna forma dilatar un poco el juicio para que la persona pueda pagar o por último arreglar su situación. Y también lo que se hace a propósito de esta excepción de la falta de capacidad de demandante, generalmente muchas actuaciones, muchos juicios ejecutivos comienzan por gestión preparatoria y la personería, esta, es decir, el mandato que se le confirió, el patrocinio al abogado, se entiende que si hubo gestión preparatoria, el poder, el patrocinio se mantiene durante toda la secuela del juicio, incluso la etapa de ejecución. Eh, hasta la etapa de ejecución. Eso es lo importante. ¿Y qué hacen muchos abogados cuando oponen excepciones dilatorias? Alegan que falta personería del abogado. Y la verdad que no es así, porque las facultades se mantienen, no solamente en la etapa preparatoria, que ahí se otorgó, sino durante toda la secuela de juicio, incluso en la etapa de ejecución. Por lo tanto, esas excepciones se oponen, pero finalmente son rechazadas. Pero por último, se atrasa, se dilata un poco el juicio. Fíjense que esta es la tercera, la ley de dependencia. Si uno hace la, la relación con la excepción dilatoria del juicio ordinario, es lo mismo, pero con una diferencia, que aquí le incorpora la palabra del acreedor, es decir, no permite que el demandado haya iniciado un juicio paralelo con el objeto de poder alegar la ley de dependencia. Fíjense lo que dice acá, que es distinto como en el juicio ordinario. Dice, la ley de dependencia ante el tribunal competente. Eso es lo mismo que en el juicio ordinario. Pero le agrega un requisito importante. Dice, siempre que el juicio que le da origen, o sea, el primer juicio, haya sido promovido por el acreedor. Es decir, tú puedes alegar excepción de incompetencia de litipendencia en la medida que el otro juicio, solo haya sido iniciado por el acreedor y no por el deudor. ¿Saben por qué? Porque si no estuviera esta norma, sería súper fácil que te demanden, o sea, que el demandado o el futuro demandado, con el objeto de dilatar el juicio, presenta, por ejemplo, una demanda en un juicio ordinario respecto de la deuda que le quieren cobrar. Por ejemplo, alega la prescripción y a través de una demanda de prescripción. Llegaría a un juicio ordinario y se estaría discutiendo lo mismo. ¿Qué pasaría? El acreedor presenta una demanda ejecutiva y ¿qué alegaría el demandado, el ejecutado en este caso? Litipendencia. ¿Por qué? Porque hay un juicio entre las mismas partes, son la misma causa, el mismo objeto, lo mismo.
Pero acá limita eso, que solamente se puede alegar la ley de dependencia en el caso que sea el acreedor el que haya presentado un juicio previo en contra del demandado. No así un juicio iniciado por parte del ejecutado, porque si no sería súper fácil. Yo andaría presentando demandas previas a que me demanden ejecutivamente solamente para presentar ley de dependencia. Bueno, la ineptitud del libelo, eso hay que asociarlo a propósito del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. Eso ya se estudió el semestre pasado. Y no habría ningún inconveniente, nada que explicar. El beneficio de ejecución o la caducidad de la fianza, eso también se estudió y son dos cosas distintas, que el beneficio de ejecución, ustedes ya saben que el derecho que tiene el fiador, que pedirle al tribunal que antes de que se proceda contra él ejecutivamente se persiga ahí la deuda sobre el deudor principal. Eso es principalmente. Y la caducidad de la fianza es la extinción de la misma por los medios que la ley establece. Hay que estudiarse la fianza y ver cómo se extingue la fianza. Eso ya en materia civil. Y la falsedad del título, yo creo que también uno lo puede asociar a la materia que estudió en juicio ordinario, con los instrumentos. ¿Se acuerdan que ahí se vio también la falsedad? Y simplemente es cuando el título que te están demandando no es auténtico. Es decir, no ha sido otorgado por las personas que aparecen ahí y de la manera que él se expresa. En el fondo es falso, eso es, falso, como el mismo nombre lo dice. Eh, bueno, pero es muy difícil poner ese tipo de excepción, porque los títulos, incluso los títulos actuales ya vienen con firma, son documentos electrónicos, vienen con firma electrónica avanzada, de la notaría, etc. Y la 7, esta es la que nosotros tenemos que asociar a que es la que siempre generalmente se presenta, que es la falta de algunos requisitos o condiciones establecidos por la ley para que dicho título tenga fuerza ejecutiva, sea absolutamente, sea con relación al demandado. Y ahí tenemos que volver a los requisitos de la acción ejecutiva. Todo lo que nosotros conversamos de que tenía que ser líquida, actualmente exigible, y también, eh, también uno podría considerar ahí, o cuando no cumple ciertas condiciones respecto al ejecutado, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de que estoy pensando y acordándome de un caso práctico que estamos acá, que el ejecutado no sea la persona pasiva de la acción. Y en ese caso, también uno podría oponer esa excepción. Eh, y a mí me pasó, o sea, una vez demandaron a un caballero porque era el representante de la empresa y le querían ejecutar sus bienes porque tenía un tipo de responsabilidad ahí, solidaria, y la verdad que él hace mucho tiempo que había dejado de ser el representante de la empresa y él no era el sujeto pasivo, ¿ya? Y por lo tanto se opone a esa excepción, la número 7. Y el exceso de algo, esto nosotros tenemos que asociarlo inmediatamente a los casos que vimos como gestión preparatoria del 2 y 3. Y esta era cuando, ¿se acuerdan que cuando recaía la ejecución sobre el valor de la especie o cuerpo cierto y que no se encontraba en el poder del deudor? Y el segundo caso era sobre el valor de la cantidad de un género determinado, que había que nombrarse, hay un perito que tenía que hacer la evaluación. En esa evaluación se fija por parte del tribunal y en esa gestión preparatoria, como se los comenté previamente en la clase que correspondía, también estaba la opción que tenían las partes de discutir la evaluación hecha, o sea, se podía alegar que era mucha, poca, estaba la posibilidad en esa gestión preparatoria. Pero esas gestiones que uno hace ahí, en nada impiden que uno pueda, ya en esta instancia, en el juicio ejecutivo, reclamar a través, o mejor dicho, más que reclamar, oponerse a la ejecución, alegando el exceso de avalúo que se hizo en la gestión preparatoria. Bueno, esas son cosas generales que uno los tiene que saber.
El pago de la deuda ya sabemos que puede ser total o parcial. Si es parcial, se va a seguir adelante con la ejecución. Si se paga total, se termina el juicio. Obviamente habría que pagar, hacer, como les dije yo, una liquidación. Debería solicitarla el ejecutante, pero una liquidación del crédito y de las costas. Porque el pago de la deuda, te demandan por 10 millones de pesos y tú pagaste los 10 millones de pesos. Y si tú, perdón, estoy hablando puras cabeza de pescado. Aquí estamos en las excepciones. Si se opone la excepción de pago de la deuda, esta tú la puedes fundamentar en el pago total o parcial. Si es pago total y el tribunal te acoge esta excepción, va a terminar el juicio. Va a terminar el juicio. ¿Qué significa? Que tú ya la deuda ya la pagaste previamente. No tiene que ver con que pague durante el juicio. Esa es otra cosa, por eso me confundí yo. Estoy hablando súper rápido, voy a tener que calmarme. El café parece que me apuró mucho. Aquí estamos en las excepciones. Pago de la deuda. Si el tribunal acoge la excepción de pago de la deuda, si es total, significa que va a dictar una sentencia definitiva absolutoria, no condenatoria, la sentencia definitiva. Si es parcial, si es parcial, se va a dictar una sentencia definitiva, pero se va a seguir adelante con el saldo insoluto. ¿Se fijan? Y se hace. Y yo creo que la mayoría de los casos, las excepciones que uno pone son de pago parcial, porque generalmente te demandan por el total, pero tú pudiste haber abonado algo y, y eso te lo tiene que considerar el tribunal. Aquí yo tengo un escrito, después se lo voy a mostrar cuando lleguemos a los requisitos de las excepciones, que es interesante. A ver, este era, ¿qué excepciones se puso acá? Excepción de pago. Ya, ahí se la vamos a ver cuando lleguemos a los requisitos. Ya, eso es el pago. La remisión de la deuda, ustedes ya lo vieron, ya les expliqué lo que consistía. Vámonos a esta. Esta es interesante. Esta es interesante, la concesión de esperas o la prórroga del plazo. O sea, yo les digo la verdad, o sea, si uno se queda así solamente con la apunte, con la materia, uno tiene que poner las excepciones cuando correspondan, pero en la práctica no es así, po. Se presentan principalmente para dilatar el juicio. Acá si tú opones excepciones y las pierdes, te van a condenar en costa y se va a seguir adelante la ejecución y no hay nada que hacer. Pero sí, tú puedes dilatar el juicio a través de excepción dilatoria. Y esta excepción, esta, generalmente se utiliza, porque el fundamento ni siquiera es un fundamento legal. Bueno, el fundamento legal es la número 11 del 464, pero tú no tienes que dar una fundamentación así con fundamentos de derecho, de que procede esta excepción, sino porque esto es como un hecho. ¿Qué significa? Que el acreedor te concedió esperas o te prorrogó el plazo para pagar la deuda. Y generalmente uno cuando pone excepción pone esta número 11 y dice, a su vez sucedía, esta parte pone la excepción número 11, artículo 464, es decir, la concesión de espera o la prórroga del plazo, porque es del caso señalar sucedería que esta parte se tiene cierto adeudo, una suma de 5 millones de pesos, esta parte concurrió a la oficina del banco y se le manifestó verbalmente e incluso por escrito de que se le iba a conceder un plazo para pagar la deuda o si iba a hacer alguna especie de repactación. Puede ser verdad o no. Eso va a ser materia de juicio. ¿Se fijan? Esa es la excepción. Y por aquí yo creo que había esta. Fíjense en lo que se pone en esta excepción. Son varias excepciones que tengo acá. La del número 11. Esto es la concesión de espera o la prórroga del plazo. Fíjense en lo que dice. Porque eso es tema de prueba, pues. Porque, fíjense,
típico pregunta que uno podría hacer, pero acá este curso es raro, porque la etapa de cumplimiento incidental del fallo, que es la etapa de ejecución, pero de la sentencia ante el mismo tribunal, dentro del plazo de un año, hay un procedimiento de ejecución. Y generalmente ese procedimiento se estudia con el juicio ejecutivo, porque ambos son procedimientos ejecutivos. Pero en el cumplimiento incidental del fallo, ¿se acuerdan ustedes que era distinto? Era convenible demandar en ese cumplimiento. ¿Por qué? Porque las excepciones son más acotadas, los plazos son menores, y además es más exigente respecto a las excepciones. Acá no, en el juicio ejecutivo lo único que te piden principalmente es que sean las excepciones del artículo 464. Ni siquiera tienes que fundamentarlas y acompañar documentos. ¿Se fijan? Sí tienes que explicarlas bien, pero no te exigen acompañar documentos para que se declare admisible la excepción. Principalmente te exigen que sea la del 464 y, y que se explique claramente, con precisión, el tipo de excepción. Fíjense, esto es una excepción súper cortita, dice, de la concesión de espera. Esta es una excepción que se puso, dice, conforme se acreditará oportunamente el ejecutante, producto de negociaciones que mantuvo con el representado a raíz de un terrible accidente ferroviario que pudo haber sido fatal, eso es puro chamullo, le otorgó plazo para pagar. Cuestión que hace inoportuno el cobro que se pretende. ¿Se fijan? Simplemente eso. Después, dentro de los, como hay tantas excepciones opuestas, cuando se fijen los puntos controvertidos, va a ser, uno, es si es efectivo que la parte ejecutante otorgó un plazo o una prórroga del plazo para pagar la deuda. ¿Se fijan? Y simplemente por eso, ya el juicio se te dilata unos 3 meses, 4 meses fácil. Es más, tú puedes poner esta excepción y ninguna más, y ya el juicio lo tenéis parado 4 meses, fácil, fácil. Ya, eso es. Bueno, la innovación también ustedes en materia civil lo estudiaron, que la sustitución de una obligación a la otra anterior, por lo tanto quedan extinguidas, y la compensación también, ya lo conversamos la clase pasada, que uno compensaba la deuda con la deuda que tenía el acreedor con uno, y ahí se extinguen de alguna forma como recíprocamente las obligaciones. Y después está la nulidad de la obligación, que también es un modo de extinguir las obligaciones, y ahí ustedes pueden, ¿se acuerdan que estudian en materia civil la nulidad absoluta, relativa? En materia procesal no hay nulidad absoluta, relativa, solamente la nulidad procesal, ¿ya? Y acá se oponen como nulidad de la obligación en el plazo de excepciones en el juicio ejecutivo. Aquí lo importante es que no se puede alegar en forma incidental, como sí podría ser una nulidad procesal. Aquí solamente tú puedes alegarla en el plazo de 4 días u 8 días, va a depender del lugar donde se te hizo el requerimiento de pago, la nulidad de la obligación. Eso, la nulidad de obligación tiene que ver con todo, de la falta de causa, falta de objeto, causa lícita, todo eso que ustedes estudiaron en materia de eh, nulidad, el causa y objeto, todo eso. Y la 15, pérdida de la cosa de día. Esta pérdida de la cosa de día es como a ver, para que se entienda, es una excepción que tú la opones cuando la cosa que tú debías, de alguna forma se destruye, desaparece, ya no está, si no las hiciste. Pero eso, lo importante es que esto no sea por culpa. Porque si es por culpa, igual tiene que responder, po. Esto tiene que ser por caso fortuito. Caso fortuito. No sé, po, un incendio, inundación, tsunami, terremoto. Ahí tú tienes como una causal, como de alguna forma, como eximente. Pero no por ser por culpa, po. O sea, no porque saliste, tenías que entregar un auto, por ejemplo, y lo chocaste, pues, y estás curado. No, pues eso no es la pérdida de la cosa de vida, eso es otra cosa. Eso es otro tema. Y la transacción, que se estudia casi todos los años procesal, desde forma de solucionar los conflictos,
también después se estudia como equivalente jurisdiccional, se estudia en materia civil, como contrato. ¿Se acuerdan? Eso es la transacción, que tú la puedes alegar como excepción perentoria, porque es una excepción perentoria, ataca al fondo de la obligación, es un modo de distinguir. Y acá, esto es interesante, y aquí donde uno podría hacer el nexo con el juicio sumario, que quizá uno estudia juicio sumario y uno se lo aprende y no lo relaciona con esto. Fíjense esta excepción. Habla de prescripción de la deuda, es decir, la deuda, no la acción ejecutiva. La deuda tiene un plazo de prescripción, 5 años. O solo de la acción ejecutiva. Se fijan que distingue la deuda y de la acción ejecutiva. ¿Qué significa? Si tú, no sé, pues te demandan por una deuda que tiene 20 años, por ejemplo, esa deuda no está prescrita mientras no haya una sentencia judicial que lo declare. Acuérdense que la prescripción no opera de oficio. Ya, pero ustedes me van a decir, pero es que el juez no debió haber dado curso a la demanda porque el título tenía más de 3 años. Ya, está bien, eso me... Perfecto. Pero imaginemos que hay alguna discusión ahí respecto a los plazos del título que no está claro, ya, y la causa, la demanda aparezca. O sea, te demandan con un título eh, que... Es que depende, ya imaginemos que pasa ese filtro, el primer filtro, pero tú estimas que esa deuda está prescrita. Tú pones la excepción de prescripción, y ahí, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber una sentencia. Va a haber una sentencia. ¿Y qué es lo que es importante? Que si el tribunal te acoge la deuda, no te van a poder demandar posteriormente. ¿Por qué? Porque ahí se declara prescrita la deuda. ¿Se fijan? Habría de alguna forma, está prescrita y habría cosa juzgada. Si te demandan, por ejemplo, en un juicio ordinario o en otro juicio ejecutivo, ya estaría prescrito eso. Y lo otro es solo la acción ejecutiva, y ahí tiene que ver con los plazos de prescripción de los títulos ejecutivos. Tú podrías, por ejemplo, despedir la prescripción de la acción ejecutiva de un cheque, de un pagaré, que tenga más de un año, y el tribunal lo va a acoger. Y por lo tanto, va a terminar el juicio ejecutivo por una sentencia que declaró la acción ejecutiva prescrita, pero eso no impide al demandante demandar en otro juicio ordinario, perdón, juicio sumario tendría que ser acá. ¿Por qué? Porque todavía la deuda no está prescrita, ¿sí? La acción ejecutiva. Y ahí es donde cobra importancia esto, que uno tiene que relacionarlo con el 680 de juicio sumario. ¿Se acuerdan cuando uno estudia los casos en que procede el juicio ordinario? Y esta es la segunda regla, es la general, que no es un caso así taxativo establecido por la ley, sino casos generales que queda a criterio del juez. Y después está el inciso 2, que ahí nos dice los casos en que sí, sí o sí procede. Y de todo esto dice acá, a los juicios en que se buscan acciones ordinarias, a que se hayan convertido las ejecutivas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2515 del Código Civil. Si te acogen esa prescripción de la acción ejecutiva y te queda todavía tiempo para cobrar, tú puedes no cobrarlo, sino demandarlo en un juicio sumario. Y eso se llama, esa acción se denomina cobro de pesos. Cobro de pesos. Porque si no hubiera sido ese cambio de acción ejecutiva a ordinaria, tú derechamente tendrías que haberla demandado en un juicio ordinario y no en un juicio sumario. Pero aquí opera esta sustitución y
de alguna forma como beneficio para el acreedor que puede demandar en este juicio sumario a un juicio ordinario. Ya, volvamos al 464 y ahí estaríamos con las excepciones. Claro, bueno, y la cosa juzgada, bueno, eso ya lo han estudiado de sobra, en qué consiste. Y si ya se discutió sobre esto, ya tú pones la excepción de cosa juzgada, acuérdense lo que es la triple identidad. Procediendo a la triple identidad, aquí procede la cosa juzgada, que son excepción perentoria. Fíjense, aquí en esta parte está lo que hemos comentado nosotros, que tú puedes oponer excepciones de toda la deuda o una parte de ella solamente. O sea, todas las excepciones que tú opones pueden referirse al total o parte de la deuda. Y uno da el ejemplo como el pago, ¿ah? Pero podría ser otra excepción, que se refiere solamente a una parte. Eso es el 464. ¿Dudas, preguntas, consultas? Ya. A ver, yo no sé si me están hablando por chat. Al parecer, no. Mire, aquí esto es puro código, así que yo insisto, si uno tuviera el código así a mano, en papel, o uno les pondría los comentarios. Yo creo que igual el PDF permite comentarios y ustedes debieran ir incorporando comentarios porque así se irá preguntando. Fíjense, estas excepciones dilatorias que ya les comenté, las características surgen de lo ya visto. Aquí dice, solo serán admisibles, es decir, son taxativas. No distingue si son dilatorias o perentorias, todas se presentan conjuntamente, en la misma oportunidad, no están separadas como en el juicio ordinario. Y finalmente, lo último que les comenté, que pueden referirse al total de la deuda o una parte de ella. Y eso es lo que ustedes tienen que tener presente así como característica. Y este artículo 465, el que uno siempre pregunta, que tiene que ver con la forma que tienes tú y que se debe oponer estas excepciones dilatorias y que tiene ciertas particularidades. Fíjense lo que dice acá. Aquí encontramos lo primero. Todo está en el artículo 465. Todas las excepciones deben oponerse en un mismo escrito. Ejemplo, vamos a mostrar un escrito de excepciones. Esto es un escrito de excepciones en un juicio ejecutivo. Está la intercesión del abogado, en representación de don Víctor tanto tanto, ejecutado. Fíjense lo que dice aquí, que por este acto vengo a oponer las siguientes excepciones a la ejecución prevista en el artículo 464. Todas en un mismo escrito. Ya encontramos la número 4. Después explica por qué se presenta la número 4. Aquí, por ejemplo, encontramos la número 7, la falta de unos requisitos. Después viene la explicación, el por qué debe acogerse. Después nos pasamos, tendría que estar la letra C, ¿ve? Acá, el pago de la deuda. ¿Qué otra excepción? Y fueron esas. Ah, y la última, la letra D. Lo primero que ustedes tienen que acordarse es que se presentan todas en un mismo escrito. Es decir, tú no puedes presentar excepciones perentorias
o dilatorias, o excepciones, mejor dicho, en distintas oportunidades, incluso estando dentro del plazo. Esto es lo mismo que las excepciones dilatorias, todas en un mismo escrito. Y obvio, ahí operan principios procesales de preclusión por consumación. ¿Se acuerdan los principios procesales formativos del procedimiento? Cuando se estudia la preclusión, una es la preclusión por consumación. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si presentan 3 escritos o 2 escritos poniendo excepciones en distintas oportunidades? Obviamente, el primer escrito es el que le van a dar tramitación y el resto no. Los otros te van a proveer no al lugar por extemporáneo o no al lugar nomás por improcedente. ¿Qué más te exige? Es que tú debes expresar con claridad y precisión los hechos y los medios de prueba de que el deudor intente valerse para acreditarla. En este juicio ejecutivo, a diferencia del juicio ordinario, no está en la etapa como de contestación. Aquí, derechamente, la única oportunidad que tú tienes para patalear es en el escrito de oposición, en el cual tú presentas las excepciones. Veamos acá cómo se cumple esto. Esto de expresar con claridad y precisión, en el fondo es fundamental. Aquí está una fundamentación súper simple, pero tú cumples. Veamos alguna, por ejemplo, la del pago de la deuda. Fíjense, 4 líneas nomás. Conforme se acreditará la oportunidad procesal correspondiente, no es efectivo que la suma deudada sea la que señala el actor. Por el contrario, se le han hecho importantes abonos con posterioridad a la fecha que se indica como vencimiento. Esto es que es súper simple. También tú podrías decir el pago parcial de la deuda. Y ahí tendrías que fundamentar cuáles son los pagos parciales que hiciste. O, por ejemplo, la prescripción. Pues, si tú alegas prescripción, tienes que decir, explicar con precisión qué montos están prescritos. Fíjense aquí, a ver si este es el que tengo por acá. Claro, esto es una excepción de pago que también hace mención, este es cobro de derechos municipales. Se habla que la actora pretende el pago de una suma de una cantidad de dinero por concepto de derechos municipales. Se fijan por todos estos montos y argumentamos con claridad y precisión que no es efectivo, que se adeuden, todas las cuotas se encuentran al día en el pago, como se podrá acreditar en la etapa procesal correspondiente. Se fijan, no es nada del otro mundo, solamente hay que dar una fundamentación razonable, clara, y precisión. O sea, eh, con claridad y precisión los hechos que sirven de fundamento. Eso es, no es más que eso. Eso está acá. Y los medios de prueba. Los medios de prueba. Si uno tratara de acordarse de algún otro procedimiento en que te exige este deber de expresar con claridad y precisión los medios de prueba que intenta valerse para acreditar estas excepciones, no significa que tú tengas que indicar tus pruebas, tus medios de prueba en específico, es decir, indicar el nombre de los testigos, el nombre del documento, no. Solamente te exige, esto es la práctica de los tribunales, que tú señales cuáles son tus medios, así hablando casi en el futuro, que tú te vas a valer para acreditar tus excepciones. Esto a mí me recuerda mucho el juicio de arrendamiento, donde hay una norma que nos señala que en la demanda y en la contestación, las partes deben señalar sus medios de prueba. No sé si se acuerdan.
queda algo súper especial, po. Acá igual. Acá tú tienes que señalar cuáles son tus medios de prueba. Veamos cómo se cumple con este ejemplo. Se hace muy general. Se fijan, en el primer otro sí, quizá, perdón, en lo principal están las excepciones, que eso es lo más importante, por eso va en lo principal. En el primer otro sí, ahí tú señalas los medios de prueba. ¿Y cómo se cumple esto? De una manera muy general, y tú dices que al tribunal sucedería esta parte, hace presente que se hará valer de todos los medios de prueba que me franquea la ley, y ahí tú le puedes agregar en especial la prueba documental, testimonial, si es que quieres, porque tú puedes dejarlo así súper amplio, pero con eso tú cumples. Por aquí. Fíjense, miren. Ruego sí a tener presente que con el objeto de acreditar las excepciones opuestas, nos valdremos de todos los medios de prueba que nos franquea la ley, en especial documentos, testigos, presunciones, confesión en juicio e informes periciales. Con eso ya estaríamos al otro lado. Veamos este escrito, si es que cumplieron con eso o no. No, este escrito no. Este es que esté una causa media específica de patente y todo, que quizás tenga alguna norma especial. Ya. Eso, dudas, consultas. No, profe. ¿Está clarito, no? O sea, Sí, profe. puede surgir dudas en la medida, claro, o sea, no pueden aprender todo lo que estoy diciendo yo, pero después con tranquilidad van a poder repasar, ver los apuntes. Pero lo importante es más o menos que vayan como captando por ahora la estructura de este procedimiento y después con tiempo ustedes van a tener que estudiar con detalle esta materia. Eh, y fíjense acá, estas son cosas que tienen que captar. ¿Cuál es la principal? Esta es la causa. ¿Qué causa es esta? Flora, ya. Fíjense acá, aquí está la demanda, en el otro cuaderno está el cuaderno premio. Después está la resolución, que debe estar por aquí, pero no aparece, pero después está la notificación. Acá. Después hay un escrito de excepciones. Si yo pincho acá, van a aparecer estas excepciones, este escrito. O sea, no este mismo, que este es de otra causa. Pero si se fijan, ¿qué es lo que es interesante ahora que usted, a ver, sería bueno achuntarle aquí cuál es el escrito de las excepciones? Este, opone excepciones perentorias que indican, ya. El 2 de abril. O sea, fue este, que es de fecha 2 de abril. Paralelamente se está tramitando el cuaderno de apremio y que ya te requirieron de pago. Por eso ya opusiste excepciones, porque estabas dentro del plazo para poner excepciones. ¿Y qué pasó paralelamente? Paralelamente, además de requerirle de pago, ¿se acuerdan que había que proceder al embargo si no pagaba en ese mismo momento? Y generalmente no se le embarga nada porque lo que hace el ejecutado es oponerse. Es más, los receptores no hacen ningún esfuerzo para embargarte inmediatamente. Casi de, así casi naturalmente hacen en el escrito, ponen en el escrito que hubo una oposición. Pues no es que haya sido una pelea que me oponga, que me embarguen y con fuerza. No, no. Le dicen, ¿sabe qué? ¿Va a pagar? No. Bueno, vamos a poner aquí en el escrito que usted se opone al embargo. Así lo hacen en la práctica. No, no es que el gallo vaya a entrar a la casa y voy a embargarle y no me empuje para afuera. No, no. Casi se hace de forma automática esto de poner en la certificación de que hubo oposición. A ver si la chuntamos al escrito.
Fíjense, este es el requerimiento de pago, dice, acto seguido, después de hacer el requerimiento, dice, acto seguido, intenté practicar el embargo decretado en auto sobre los bienes del deudor, dirigencia que no se llevó a efecto por oposición, por puerta cerrada, o derechamente no te quiso dejar pasar. Hasta ahí llegamos en el cuaderno de premio y podríamos seguir, pero en la medida en que no hay excepciones. Pero si hubo excepciones, acá, que nos vamos al cuaderno principal, que está por aquí, esta es el escrito de excepciones, ¿ya? Al momento de tú presentar las excepciones, como ejecutado, viene una tramitación, po. Y el hecho de que tú opongas las excepciones, el cuaderno de apremio se suspende. ¿Está claro eso? Se suspende hasta que se resuelvan el tema de las excepciones. Y las excepciones se van a resolver en la sentencia definitiva. O, a ver, también podría ser caso que presenten excepciones y estén fuera de plazo y todo eso, ya, y ahí no es necesario dictar una sentencia definitiva, sino que no hubo excepciones o que fueron declaradas inadmisibles. Pero veamos cuál es la tramitación. A ver si está por aquí. Fíjense lo que deberá proveer el tribunal frente a las excepciones. Simplemente lo que resuelve el tribunal es traslado. Traslado a la excepción presentada por el ejecutado. ¿Traslado a quién? Al ejecutante. Pero este traslado que se le da al ejecutante va a depender del control previo que hizo el tribunal. Por ejemplo, si se presenta un escrito totalmente con cabeza de pescado, el tribunal no lo va a declarar ni siquiera admisible, no va a proveer traslado, va a decir no al lugar, por ejemplo. Pero si revisa el escrito y se cumple con lo mínimo que debía tener el escrito, y lo que se hace en la práctica es que el tribunal, si está dentro de plazo, si está fuera de plazo, no lo va a tener, va a decir no al lugar. Si está generalmente dentro del plazo, y no entran de verdad a analizar el fondo del escrito, el contenido, las excepciones, la verdad que revisen nomás si está el escrito ya dentro del plazo, listo, ya. Se genera este traslado al ejecutante. Ese traslado al ejecutante es lo que se dice acá, es lo que aparece acá, dice, del escrito de oposición se comunicará traslado al ejecutante. ¿Se fijan que está la palabra traslado? ¿Qué es lo que les mostré? ¿Traslado? Eso. Eso es el traslado. Esto es muy parecido como para que lo asocien estos traslados de aquí para allá, es como si tuviéramos, yo le hablo de juicio literal porque eso es como que lo pueden tener más presente, es que muy parecido que cuando el demandado opone excepciones, se genera un incidente, le han trasladado a la contraparte por 3 días. Acá si tú pones excepciones, se da traslado, pero no por 3 días, se da un traslado de 4 días. Fíjense lo que dice acá. Del escrito de oposición se comunicará traslado al ejecutante, dándosele copia de él, es decir, del escrito, para que dentro de 4 días expongan lo que juzgue oportuno. Y ahí, insisto, nace este plazo del traslado para que el ejecutante exponga lo que estime oportuno. Y cuando te dan traslado, lo que se hace
es contestar, po. Si el ejecutado te dice que la acción ejecutiva está prescrita y tú como ejecutante sostienes que no, vas a tener que oponerte y pedir que se rechace la excepción opuesta. Este es un escrito de evacúa traslado. Simple, evacúa traslado. Siempre que hay un escrito de plazo, uno le pone que estando dentro del plazo, vengo en evacuar el traslado que me fuera conferido con fecha 30 de mayo. Ya, pero, claro, pero lo importante, este evacúa traslado no es el del evacúa traslado de la excepción, es otro evacúa traslado que aparece por aquí. ¿Qué será este acá? ¿Será el mismo? Ya. Pero miren, lo que interesa es esto, ¿no? Que tú presentas un escrito de evacúa traslado al ejecutante y tú pones que dentro de plazo vengo a evacuar traslado que me fuera conferido con fecha tanto y tanto. Todos los días en materia procesal son hábiles, no hay ni una diferencia en ningún procedimiento. Cuando tú evacuas traslado, tú empiezas a dar los argumentos, por ejemplo, si el, si el ejecutado, por ejemplo, opuso una excepción esta de ineptitud en levelo, tú vas a poner aquí. Imaginemos que este es el escrito de evacúa traslado. Tú dices que por este acto vengo a evacuar el traslado a las excepciones opuestas por la parte ejecutada, solicitando el rechazo en virtud de los siguientes antecedentes que paso a exponer. 1. En primer lugar, respecto a la excepción número 4, esto es ineptitud del libelo, esta parte sostiene que no procede la excepción. ¿Se fija? Eso es un evacúa traslado. Después, en cuanto al pago, esta parte viene a solicitar el rechazo, la excepción de pago, porque no es efectivo que se haya pagado. Bueno, esos son los argumentos. Y acá lo que cobra importancia es que el artículo 466, esto es importante, dice, vencido este plazo, es decir, estos 4 días, aquí nosotros no podemos entrar a analizar cómo se notifica la resolución y todo, si eso es materia que se debiera saber. O sea, yo le podría preguntar, ¿y cómo se notifica el traslado que se le da al ejecutante? ¿Cómo se notifica? Es súper simple, ya por el estado diario, todo por el estado diario. Dice, vencido este plazo, esto es lo interesante, el plazo de 4 días, haya o no hecho observaciones el demandante, es decir, haya o no contestado la parte contraria, aquí cobra importancia lo que viene, que es una diferencia que existe en otros procedimientos. Aquí lo que viene a continuación es, ya empieza el tribunal a hacer un análisis más profundo de las excepciones, porque cuando uno pone la excepción, la verdad que el tribunal, como yo les dije, provee traslado casi de plano, así, o sea, no de plano, ya, casi automáticamente. Solamente se preocupa si está presentado dentro de plazo, por ahí. Yo creo que con suerte de eso. Pero acá, cuando ya tú pasaron el plazo 4 días, si tú pusiste, te hiciste observaciones a las excepciones, o puede que no hayas hecho nada, aquí se genera un control de admisibilidad o inadmisibilidad de ¿qué? De las excepciones. Aquí se realiza este primer control de las excepciones alegadas. Y el tribunal debe pronunciarse sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de la excepción alegada. Y ahí realiza ya un control un poco más detallado y lo que hace principalmente es revisar si las excepciones que opuso el ejecutado son o no las del artículo 464 y si han sido opuestas dentro del plazo legal, es decir,
primero, ver si son las excepciones del 464 y ver también si fueron opuestas dentro del término legal. Y ahí, ¿qué es lo que hace el tribunal? Ahí se genera la situación. Bueno, ya, imaginemos que están dentro de plazo y que son las excepciones del artículo 464. Ahí lo que va a hacer es, se estima que hay controversia y que no puede resolverse de inmediato. ¿Qué va a hacer? Va a recibir las excepciones a prueba y va a dictar la resolución que recibe a prueba de la causa. Pero podría ser también que declara admisible las excepciones, pero que no es necesario rendir la prueba. ¿Por qué? Porque son hechos públicos notorios, son hechos contra el proceso, no es necesario una etapa de prueba. ¿Qué va a hacer el tribunal? En ese caso puede dictar sentencia definitiva. ¿Se fijan? Eso en el caso de que se declare inadmisible. Es decir, el hecho de que se declare admisible no necesariamente se va a recibir la excepción a prueba. Si el tribunal estima que es necesario recibir la excepción a prueba, va a dictar la resolución, obviamente, declarándola admisible y se va a recibir a prueba. Y la otra situación que se puede decretar es que sean declaradas inadmisibles o que no sea necesario rendir prueba. ¿Qué es lo que hace el tribunal? Dicta, desde luego, sentencia definitiva. Da esta sentencia definitiva, pero en el fondo, ahí, hasta ahí no va a llegar el juicio. Si se rechazaron, se declararon inadmisibles, imagínense, ni siquiera entraban a analizar si el fondo de la excepción es si pagó o no pagó, sino que derechamente fueron declaradas inadmisibles. Es decir, si son inadmisibles, no hay nada que discutir, no hay nada que probar, porque ni siquiera se le dio la admisibilidad para su entrada a discusión. Y ahí lo que tendría que hacer el tribunal también es dictar sentencia definitiva. Seguir adelante con la ejecución. ¿Se fijan? Bueno, esas son la situación que se puede generar. Carpeta de juicio, a ver. Eso, esquema. Por aquí vi algo. Esquema juicioso. Miren lo que les voy a mostrar. Ojalá que... Este es un esquema que está en internet, que yo lo encontré, que está bueno. Ahí están los requisitos especiales, el mandamiento, todo, la notificación, el requerimiento. Después lo puedo subir, si alguien me recuerda. Oposición. Eso después lo vamos a ver. No hacer nada. Traslado al ejecutante. 4 días. Y ahí se genera esta situación. Inadmisible. Se dicta sentencia. Declara admisible. Se recibe a prueba de excepciones. ¿Se fijan? Está bueno este esquema, así que se lo voy a compartir después, lo voy a subir. ¿Dudas, consultas? Yo dije que me iba a demorar menos, al final hice, bueno, generalmente duramos más de 1 hora, pero yo creo que por aquí estamos bien. ¿Dudas, consultas? Y después vamos a comenzar con la etapa de prueba. La etapa de prueba. Ya, jóvenes, si no tienen dudas, quedamos hasta acá y nos veremos en la próxima clase. Y como no los voy a ver más por ahora, espero que tengan buen fin de semana.